Cauca. Por ahora también hacemos contacto con el ministro de Vivienda, Jonathan Malagón, quien nos va a explicar varios de los anuncios, de las medidas adoptadas para aliviarle un poco el bolsillo a los colombianos, sobre todo en materia de servicios públicos durante estos días de tantas dificultades. Ministro, buenos días, bienvenido. Juan Diego, muy buenos días. Un saludo muy especial para usted, para Mónica, que da ejemplo teletrabajando, para toda la familia de Noticias Caracol. Un gusto estar nuevamente en el noticiero. Sí, lo veo a usted también dando ejemplo, ministro. Así es como toca. Hablemos de los anuncios, de las medidas. Alivio económico, pago de servicios públicos, se va a diferir para los estratos más vulnerables de nuestro país. Así es, ya hacía referencia a esto la ministra de Minas, María Fernanda Suárez. La maravillosa noticia que tenemos para los colombianos es que aquellos de estrato 1 y 2, que corresponden a más del 62% de la totalidad del país, que se cuelguen, que no puedan pagar sus servicios públicos durante este mes, de manera automática, no tienen que hacer nada, no tienen que acercarse a sus operadores, no tienen que acercarse al acueducto, de manera automática ese pago se va a diferir en 36 meses. Mientras más tiempo, mucho mejor. ¿Por qué? Porque primero, la tasa de interés es cero. Segundo, no hay ninguna penalidad. Tercero, no hay ningún tipo de cobro escondido ni letra menuda sobre esto. Una familia del estrato 1 que suele pagar de agua en Colombia 23.000 pesos, tendrá que pagar entre 600 y 700 pesos mensuales una vez pase esta temporada. Una familia del estrato 2 que paga en promedio unos 35.000 pesos, tendrá que pagar entre 900 y 1.000 pesos mensuales. Es una cifra muy chiquita y significa, sin embargo, un gran alivio en este momento de tensión. Juan Diego, la semana pasada estuve aquí en Noticias Caracol contándoles de las reconexiones y la verdad es que lo que muestra esto es que estamos hablando de medidas de política que son ordenadas, que son secuenciales. El paso número 1 era reconectar a las familias y el paso número 2, ver cómo aliviamos su bolsillo. En ese proceso de reconexión nosotros hemos sido muy exitosos. Hace tan solo 8 días estábamos comunicando esta medida, hace 7 días, y ya llevamos 125.000 familias reconectadas de las 200.000 que tenemos como meta. Eso quiere decir que en los próximos 5 o 6 días tendremos reconectado a todo el país al que se le suspendió el servicio. Y ahora con este alivio, una noticia maravillosa para los millones y millones de colombianos que en este momento tienen incertidumbre respecto a su ingreso. Sí, esto frente a su ingreso, ministro, ¿qué tal? Lo saludo desde acá, desde mi casa. El tema de las hipotecas, de los créditos de vivienda, de estas viviendas de interés social, ¿también se ha calculado, se ha buscado algún beneficio para las personas de estratos 1, 2, 3 que tengan algún inconveniente en el pago de este tipo de hipotecas? Así es, Mónica. El segundo banco más importante en la cartera hipotecaria de la vivienda de interés social es un banco público, es el Fondo Nacional del Ahorro. Y nosotros quisimos dar ejemplo. La semana pasada había anunciado el presidente que todos los que entren a renegociar su crédito hipotecario no iban a estar reportados en las centrales de riesgo. Nosotros quisimos ir más allá y lo que lanzamos para los 2.3 millones de clientes que tiene el Fondo Nacional del Ahorro, que son muchísimos, el 75% de los cuales son estrato 1 y 2, es un alivio muy generoso que consiste en un periodo de gracia. A veces en las renegociaciones a la gente se le dice pague el interés y no pague las cuotas. A veces se le dice pague el capital y no pague el interés. Y el más generoso de estos planteamientos es el periodo de gracia. En un periodo de gracia usted no tiene que pagar absolutamente nada. Vencido el periodo, se retoma el crédito en las mismas condiciones, no se le cambia la tasa de interés, no se le cambia el monto, si estaba en tasa fija, no se le pasa VR, no se le cambia ninguna de las condiciones, no hay letra menuda, no se le reporta ninguna central y la noticia que le compartimos ayer a los colombianos es que el gobierno da ejemplo en su banco público y ese periodo de gracia puede ir hasta 6 meses. Imagínense eso, un alivio de 6 meses en el pago de la hipoteca. Hay mucha preocupación en los colombianos por esos pagos, no solamente porque es el principal componente de gasto de los hogares. Pagar la hipoteca puede consumir el 20, el 30% del ingreso familiar, sino también porque a los colombianos les da miedo perder el activo más valioso de las familias de este país, que es justamente su vivienda. En este banco público pierdan cuidado.
6 meses de periodo de gracia, una noticia maravillosa para más de 2 millones de colombianos que la estaban esperando con Oiga, ansias. ministro, no puedo desaprovechar esta oportunidad para preguntarle lo siguiente. La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, dijo hace unos días que quería suspender el pago de los servicios públicos, dentro de esos, naturalmente, el pago de la factura del agua. Pero después esto hizo aguas por el gobierno nacional. ¿Por qué? No, no es cierto que el gobierno nacional, hay unas voces que dicen es que el gobierno nacional prohibió que las alcaldías ofrecieran gratuidad sobre esos servicios o que las alcaldías dieran un subsidio en esta naturaleza. Eso no es cierto. Hay quienes dicen, no, es que era competencia del presidente y el presidente se atravesó, nada más alejado de la realidad. El gobierno nacional solamente hizo una reflexión y es que no se puede prometer gratuidad en los servicios a costa de los operadores. Yo no puedo decir, se deja de pagar y el operador que deje de recibir esa plata. Levantamos una bandera porque si los operadores dejan de recibir dinero, dejan de recibir oxígeno, lo que tenemos es una amenaza sobre la prestación del servicio para todos los colombianos. Imagínense en el caso de cualquier capital donde por cuenta de un impago de unos estratos, lo que tengamos a la postre es que se suspende el servicio para todos los habitantes. Sería terrible. Solamente hicimos esa salvedad. Todas las medidas tienen que venir acompañadas de los recursos fiscales que garanticen algo que es muy importante y un bien público, y es la calidad y la continuidad del servicio. Por ejemplo, ¿qué hicimos nosotros ahorita? Para poder dar este alivio, el gobierno tuvo que disponer de recursos billonarios. Aquí hay más de 1 billón de pesos invertidos por parte del gobierno nacional. ¿Por qué? Porque aquellas familias que no paguen, no podemos condenar al resto de la ciudad a que el servicio se vea interrumpido. ¿Cómo lo garantizamos? Poniendo estos recursos y cubriéndole ese faltante a los operadores. El mecanismo es algo que nosotros hemos denominado un crédito espejo. Entonces, si una familia no puede pagar y se lo financiamos a 36 meses, el pago de esa familia se lo hacemos nosotros al operador y también se lo financiamos a 36 meses en las mismas condiciones. De suerte que garantizamos no solamente el alivio para los hogares colombianos, sino también de manera responsable la sostenibilidad del sistema. Esto se trata de tener medidas de solidaridad responsables. Pues, ministro, mucha gente, muchos colombianos están pendientes de las medidas, de los anuncios, de su cartera, del Ministerio de Vivienda. En los próximos días esperamos tenerlo una vez más aquí en Noticias Caracol para hacer balances, para mirar cómo avanzan las medidas y cómo va avanzando todo. Ministro, gracias por atendernos. Así será, Juan Diego. Muchas gracias. Un gusto estar una vez más en Noticias Caracol.